de un libro, un cuento, El último encuentro, que se publicó en el año 1942 y lo escribió el autor húngaro Sándor Márai, que fue uno de los autores europeos más importantes del siglo XX. Érase una vez, en lo profundo de los Cárpatos, donde se alzaba un castillo majestuoso y solitario, cuyos muros, de piedra, testificaban el paso del tiempo. Allí vivía Henrik, un anciano general que ya estaba retirado, cuya vida alguna vez fue muy gloriosa y llena de esplendor. Y su vida se había reducido al eco de los recuerdos y del peso abrumador de los años pasados. Los días en el castillo transcurrían lentamente, llenos de silencio y reflexión, pero había una inquietud que lo atormentaba desde hacía más de 40 años. Un secreto que giraba en torno a su mejor amigo, Konrad, y a su esposa, Cristina. Aquella amistad había marcado su vida, pero también la había destruido. Una tarde, mientras el sol caía lentamente sobre las colinas, Henrik recibió una carta que hizo temblar todo su mundo interior. Era Konrad. Después de más de 40 años de ausencia, el hombre que una vez fue su confidente, su hermano de armas, el amigo más cercano que jamás había tenido, quería verle. Volvía a Hungría. El viejo general había esperado este momento durante tanto tiempo, pero ahora que estaba cerca sentía un profundo temor. Sabía que esta reunión no sería solo un reencuentro entre dos viejos camaradas, sino la última oportunidad de enfrentar las verdades más enterradas y las preguntas que no estaban resueltas, que llevaban décadas y décadas atormentándole interiormente. El castillo de Henrik estaba lleno de recuerdos de juventud, de esa juventud compartida con Konrad, con Cristina. Konrad y él se conocieron en la academia militar, cuando ambos eran jóvenes, llenos de ideales y de pasión por la vida. Aunque de personalidades opuestas, de alguna manera se complementaban. Henry era el hijo del deber y la disciplina. Estaba educado y formado en una tradición militar rigurosa que valoraba el honor y el servicio por encima de todo. Konrad, en cambio, era un alma sensible, amante de la música, la poesía, la naturaleza. Era un hombre de profundos sentimientos, de silencios significativos y miradas que decían más que todas las palabras. El vínculo entre ellos fue inmediato, muy profundo. Henrik admiraba en Konrad lo que él mismo no era, un hombre libre de rigideces del deber, capaz de ver la belleza en los detalles más insignificantes. Juntos vivieron aventuras y compartieron confidencias. Pero su amistad no solo era entre dos hombres. También estaba Cristina, que era la esposa de Henrik, quien completaba ese triángulo de afectos y de complicidades. Cristina era una mujer fascinante, con una belleza serena y una inteligencia muy aguda. Los tres compartieron años de convivencia, risas y momentos íntimos. Pero debajo de esa armonía, algo oscuro crecía lentamente. Un día, en una cacería en el bosque, todo cambió. Aquel día fue un punto de inflexión en sus vidas. Mientras cazaban en silencio entre los árboles, Henrik vio algo en los ojos de Konrad, un destello que antes nunca había visto. En un momento, Konrad apuntó su rifle hacia Henrik. Un gesto que fue tan inesperado como aterrador. No disparó,
Pero en ese instante, Henry comprendió que algo en su amistad había cambiado para siempre. Conrad dejó caer el rifle y el día siguiente desapareció sin dejar rastro. Henry nunca volvió a verlo. Aquella desaparición fue un golpe devastador para Henry. Su amigo más cercano, la persona en quien más confiaba, lo había abandonado sin una palabra, sin una explicación. Cristina tampoco habló del sucedido y poco después falleció. Su muerte dejó a Henry solo, atrapado en un mar de dudas. Durante años, Henry se preguntó si Conrad había intentado matarlo, si su amistad había sido una farsa o si había algo más. Quizás una traición profunda que involucrara a Cristina. ¿Había habido un romance secreto entre ellos? ¿Fue esa la razón por la que Conrad desapareció? Henry se hacía todas estas preguntas. Durante 4 décadas, 40 años, Henry se consumió en esas preguntas, incapaz de encontrar respuestas. El castillo, con sus largos pasillos y habitaciones vacías, se convirtió en su prisión emocional, un lugar donde los recuerdos lo acosaban sin tregua. Cada rincón de este lugar le recordaba a Conrad, le hacía sentir el amor por Cristina y recordaba los días felices que compartieron antes de que todo se derrumbara. El día del encuentro finalmente llegó. Conrad, ahora un anciano como Henry, llegó al castillo en silencio, como un espectro del pasado. Los dos viejos amigos se sentaron frente a frente en una de las salas del castillo, donde la chimenea encendida proyectaba largas sombras a las paredes. El aire se notaba cargado de tensión, de palabras no dichas, de emociones contenidas durante demasiados años. La conversación entre ellos comenzó con cautela, casi con frialdad. Henry, a pesar de su exterior rígido, estaba lleno de preguntas que llevaba demasiado tiempo acumulando. Quería saber por qué Conrad había apuntado su rifle aquel día contra su cara. Quería saber si había amado a Cristina, pero más que nada, quería entender por qué su amigo lo había abandonado sin una explicación. ¿Qué fue? ¿Traición? ¿O fue miedo? Conrad, con voz cansada y a veces quebrada, respondió a Henry. Admitió que siempre había sentido una profunda admiración por Cristina, que había sido para él más que una simple amiga, pero que nunca había consumado su amor. Sabía que amarla de esa manera estaba prohibido, tanto por lealtad a su amigo como por el peso de sus propias convicciones. Pero el amor que él sentía era silencioso, doloroso y muy desgarrador. Aquel día en el bosque, cuando apuntó el rifle hacia Henry, no fue con la intención de disparar. Fue un momento de desesperación, un instante en el que su vida, su amistad con Henry y el amor por Cristina colisionaron en una tormenta interna que no podía controlar. Conrad le explicó a Henry que aquel gesto no fue una amenaza, sino una rendición. Sabía que no podía continuar con esa vida, que no podía seguir siendo parte de ese triángulo sin destruirlo todo. Por eso, decidió marcharse y decir adiós sabiendo que nunca volvería. Henry, al escuchar las palabras de su amigo, sintió que el peso de su dolor y su resentimiento comenzaba a ceder, pero notaba que no desaparecía por completo. Había esperado una verdad más simple, más clara, algo que pudiera darle paz de inmediato. Pero la vida, como Conrad le mostró,
no era tan sencilla. Las heridas de aquellos años no podían sanarse en una sola noche. Y la traición que Henry había sentido no era tan fácil de perdonar. Al final de la conversación, Conrad se levantó para marcharse. No hubo reconciliación plena, pero tampoco rencor. Era como si ambos comprendieran que ya no quedaba más que decir. Aquella era la última vez que se verían, y ellos lo sabían. Conrad abandonó el castillo en silencio, tal y como había hecho hace 40 años, dejando a Henry solo una vez más. El general permaneció en el castillo, mirando las brasas de la chimenea consumirse lentamente. El silencio volvió a reinar. Pero esta vez había una extraña paz en ese silencio, y Henry comprendió que, aunque nunca tendría todas las respuestas, había alcanzado una especie de cierre. Su amistad con Conrad, rota y fragmentada, había sido lo que fue, y ahora podía dejarla atrás. El último encuentro de Henry con Conrad no trajo la redención, pero sí la aceptación. Y así, Henry siguió su vida en soledad, pero con el consuelo de que, en ese castillo de recuerdos, había encontrado algo más importante que la verdad: la posibilidad de vivir y seguir adelante. Que tengas un feliz día.